Hoy tenemos el gusto de saludar a Andrei Gómez Suárez. Andrei es analista político, es cofundador de Rodemos el Diálogo, cuenta con una importante y reconocida trayectoria en temas de construcción de paz, de justicia transicional. Andrei es amigo del IEPRI, con el que viene desarrollando interesantes iniciativas y proyectos en reconstrucción de memoria. Andrei, buenos días y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para conversar sobre la movilización social en Colombia. Mariana, buenos días y un saludo muy especial a toda la audiencia del IEPRI. Un gusto inmenso, como siempre, estar aquí conversando contigo y pudiendo reflexionar sobre los complejos desarrollos del país. Así es. Andrei, antes de que comencemos esta conversación, yo voy a mencionar unos aspectos muy generales, pero que no quiero que dejemos pasar, y es que en el marco de esta protesta social, que ya cumple 16 días en el país, preocupa la brutalidad policial, preocupan las violaciones de derechos humanos por parte de la policía, por parte del ESMAD. Llevamos hoy a 14 de mayo 362 víctimas de violencia física, 39 homicidios, más de 1.000 detenciones arbitrarias contra manifestantes, 30 víctimas de agresiones oculares y 16 víctimas de violencia sexual, según el registro que lleva de forma muy juiciosa y rigurosa la ONG Temblores. En Cali se ha vivido una situación tensa. Tenemos muy presente lo que ocurrió con la minga indígena el domingo pasado. Ayer y anoche en Buga los ciudadanos fueron atacados desde helicópteros. En Popayán también se han vivido días difíciles, y por no decir el caso de Bogotá, que también ha vivido de una forma tensa estas manifestaciones. Hay casos de periodistas que también han sufrido agresiones por realizar su trabajo, y quiero que comencemos teniendo presente que hay profundas grietas que nos dividen, la desigualdad, la pobreza, el racismo, la misma violencia, la brutalidad policial. Ayer en un conversatorio que tuvimos, uno de nuestros invitados señalaba que las sociedades son agrietadas, que nuestras sociedades latinoamericanas son sociedades ya agrietadas. Tenemos tensiones, tenemos desencuentros. El asunto y el gran reto es precisamente tramitar estos desencuentros y estos conflictos por vías que no nos cuesten la vida. Sí, perdemos muchas vidas en la historia de perder, también como nos lo señalaba ayer Elizabeth Lira. Y quiero preguntarte primero por esto, por cómo aprender a tramitar nuestros conflictos por vías no violentas, por vías que no nos cuesten la vida. Bueno, esa es una pregunta bien compleja, ¿no? Y es compleja para un país como Colombia. Yo seguramente uno de los libros más famosos que mucha gente ha leído y que mucha gente ha criticado sin haberlo leído también, es la idea de la cultura de la violencia, Colombia como un país de cultura de la violencia, ¿no? Algo que pues lo escribió el gran antropólogo Michael Taussig. Eh, y sobre eso uno tiene muchos debates, ¿no? ¿Será que los colombianos innatamente somos violentos o cómo es que es la cosa? Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que las culturas son construcciones sociales, son, ¿cierto? Eso no viene con la naturaleza humana, pero la cultura que en Colombia tenemos implica que ha creado la idea de que la violencia es legítima para resolver nuestros conflictos. Y la violencia tiene muchos matices, desafortunadamente. Parte de cosas muy básicas, como lo ha mencionado algunas veces Julián de Subiría, como el vivo vive del bobo. ¿Sí? Parte de cosas muy básicas como la ley de la papaya. Parte de cosas muy básicas como cuando uno le dice a, los a un niño, mijito, antes de que le peguen, pegue usted primero. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Que uno extrapola desde ahí, desde la agresión al otro, desde el todo vale, para poder sobrevivir. En el caso de Colombia, poder aprender que el otro es un actor legítimo para la convivencia, que el otro no está al otro lado para sacar ventaja de mí y que por eso yo no tengo que sacar ventaja del otro antes de que el otro se aproveche, pues implica una transformación cultural profunda. Y esa transformación cultural profunda ocurre a varios niveles, pero fundamentalmente por eso se habla tanto de educación para la paz, porque lo que uno aprende en el colegio, lo que uno aprende en las familias, es lo que al final se construye como la estructura fundamental de sociabilidad.
En Colombia, si asociamos estos términos con un contexto violento, donde ir a la finca o donde ir a la tienda de la esquina a ciertas horas de la noche es peligroso, porque uno siente que la violencia latente está en contra de uno, pues esto lo que te revela es que tenemos la tendencia a encontrar en las vías de hecho una forma para resolver nuestras diferencias. Cambiar eso es una cuestión que no va a ocurrir de la noche a la mañana, ¿sí? No va a ocurrir de la noche a la mañana porque pues se necesita un esfuerzo de largas décadas. Nosotros necesitamos unas generaciones que hayan desaprendido un montón de estructuras culturales que para nosotros, para muchos, es el pan de cada día por haber crecido en un país en guerra. Cerrar el conflicto armado en Colombia es absolutamente fundamental y no lo hemos podido cerrar, ¿cierto? Entonces, estamos bloqueados de alguna manera. Y poder desbloquear eso implica esas transformaciones estructurales de mediano y largo plazo para poder empezar a encontrar en el otro un legítimo con quien dialogar. Dialogar es difícil. Dialogar es difícil por muchas razones, pero fundamentalmente porque el diálogo no es una negociación en la que uno piensa en una idea de una suma cero, donde yo pierdo algo frente al otro y el otro pierde algo frente a mí. El diálogo es difícil porque muchas veces el diálogo ayuda a profundizar los desacuerdos, porque uno entiende más al otro y a la medida en que entiende más al otro, entiende más que uno tiene una posición distinta a la del otro. Pero lo valioso del diálogo es que al reconocer que la posición de uno es distinta a la del otro, yo no tengo por qué recurrir a las vías de hecho para imponer mi voluntad sobre el otro. Entonces yo aprendo a coexistir con la diferencia sin tener que recurrir a la violencia. Pero en Colombia hay muy pocos espacios de diálogo y hay muchos espacios de negociación, hay muchos espacios, ¿no? De deliberación, de debate, pero no hay espacios de diálogo. André, teniendo en cuenta esto que nos mencionas, quisiera hacerte ahora una pregunta acerca de si esta violencia, esta brutalidad policial que hemos visto en estas manifestaciones, estos abusos que se han presentado en el marco de la protesta, no nos hacen hacernos o nos hacen pensar más bien acerca de la necesidad, primero, de repensar un aparato policial diferente y segundo, también de repensar el contrato social. Y esto pues es una reflexión, digamos, con la que conversé hace poco con Sandra Borda, que María Emma Weiss también la presenta en una columna de opinión. ¿No será hora ya de comenzar a repensar esas cosas? Digamos, sin duda, y aquí tú planteas una pregunta que es muy importante, y creo que la necesidad de repensar el aparato militar, yo creo que hay una necesidad de hacerlo. Hay una necesidad de hacerlo. Ahora la pregunta es, eh, ¿qué sector es el que tiene que pensarse eso? ¿Cierto? Eh, y eso los lleva a pensarnos en que la agenda de la negociación entre el gobierno y las FARC era una agenda limitada que excluyó precisamente la reforma al sector de seguridad. Excluyó la reforma al sector de seguridad, digamos, porque negociar en ese momento implicaba que Santos tenía que buscar al menos no irse solo y crear un montón de enemigos adversos dentro del establecimiento que se opusieran a poder negociar con el otro. Entonces él hizo ciertas concesiones y no tocó al sector de seguridad, ¿cierto? Sin duda, yo creo que la reforma al sector de seguridad no es necesariamente una reforma, no es una discusión que tenga que tener toda la sociedad civil, y no es, pero creo que es una necesidad que tienen que entender los próximos gobernantes de este país. Es decir, cerrar el conflicto armado en Colombia implica hacer una reforma del sector de seguridad.
no solamente a la policía, a las Fuerzas Armadas. Santos empezó a avanzar en ciertas transformaciones estructurales al interior del sector de seguridad. ¿No? La doctrina Damasco era una doctrina que empezaba a pensarse a las fuerzas militares distintas. Desafortunadamente, la llegada de Duque ha echado para atrás un avance que iba de paso a paso transformando el sector de seguridad. Pero claro que no fue una reforma radical y profunda. Y por eso esa es una deuda pendiente. Y debería ser importante posicionarse en el debate presidencial del 2022. Pero si me entiendes, yo diría que ese es un debate que necesitamos que los sectores políticos lo entiendan. El país necesita una reforma al sector de seguridad. Uno no puede seguir con un ejército y unas fuerzas militares que siguen leyendo al país en el marco de la Guerra Fría y que ahora utilizan las doctrinas neonazis para cambiar ideológicamente de doctrina y pensar una estructura difusa que cumple una amenaza muy similar a la del comunismo y que pone en riesgo la lealtad al Estado, la autoridad, las identidades tradicionales pegadas a la religión y a la familia tradicional. ¿Sí? Entonces creo que es absolutamente fundamental entender que se necesita esa reforma al sector de seguridad. Pasando al tema del contrato social, yo creo que la palabra de contrato social pues se ha puesto de moda de nuevo, ¿cierto? Pero los contratos sociales, pues al final de cuentas un contrato social es una ficción, ¿sí? Es una ficción en la medida en que pues uno se inventa, digamos, uno tiene el imaginario de que una sociedad, unos sectores sociales se unen alrededor de un consenso básico de cuáles son las reglas que guían las interacciones sociales y se comprometen a respetar unas instituciones que son las que guían esas estructuras sociales. Pues el contrato social más impresionante que tenemos en Colombia es la Constitución del 91. Es una constitución garantista, tenemos un acuerdo de paz que trató de resolver otros problemas que no se habían resuelto con la Constitución del 91 y que se planteó como una apuesta de que permitiera un pacto nacional por la paz. La idea era que se necesitaba un pacto nacional por la paz, ¿cierto? Ese pacto nunca llegó, ese pacto quedó truncado porque con el triunfo del no en el plebiscito, un sector de la élite política y de los sectores sociales del país se opusieron a ese acuerdo de paz y no se pudo hacer un pacto. Entonces, la pregunta ¿es alrededor de ese pacto político por la paz? ¿Es alrededor de ese acuerdo de paz del 2016? ¿Es alrededor de la Constitución del 91? ¿Es alrededor de la reforma del sector de seguridad? ¿Es alrededor de qué temas que se puede llegar a un nuevo contrato social? Pues no sé, si me entiendes, yo creo que es necesario ponerlo sobre la mesa, pero el contrato social no es una fórmula mágica. ¿Sí? Las sociedades llegan a eso a través de la convergencia de procesos de mediano y largo plazo y ojalá el país en la transición que está haciendo de tratar de salir de la guerra y de darle espacio a otras preocupaciones que tenemos como nación, ojalá a la vuelta de unos años lo que emerja es que hemos construido un nuevo contrato social en Colombia sobre el cual nos imaginamos ese país más integrado, ¿no? Pero yo no creo que uno dice que uno llame a un diálogo nacional hoy en día para decir vamos a hacer un diálogo nacional para tener un nuevo contrato social. Eso no, así no se crean los contratos sociales. Andrei, digamos como en esta misma lógica de las preguntas anteriores, esto que sucedió, digamos, en Cali con la Minga, lo que viene sucediendo con los jóvenes y estas confrontaciones con la fuerza pública, el mismo estallido social y toda su complejidad, hace también que nos preguntemos por los mínimos. Es decir, si ya no nos preguntamos por el contrato social, preguntémonos entonces por esos mínimos sociales, esos mínimos políticos, para ver en el otro, como tú lo mencionabas al comienzo, para ver en el otro a un interlocutor válido, para ver en el otro a alguien con quien nos podamos encontrar y que no nos sigamos alejando más como sociedad, que nos permita reconocernos en el otro. ¿Y cuáles serían esos mínimos?
¿Cuáles serían los mínimos? Yo, digamos, que Colombia, yo creo que en el fondo, hay un mínimo y es el respeto a la vida, ¿no? Ese, ese es el mínimo del que debemos partir. Eh, yo te soy sincero, yo creo, y quizás voy a salirme un poquito de la pregunta, Mariana, pero te quiero decir, yo creo que este no es un momento para construir un nuevo contrato social ni para acordar unos mínimos en términos de una esencia para que el país encuentre una ruta a mediano y largo plazo, ¿sí? Yo te voy a decir una cosa, si tú me preguntas ahora cuáles son los mínimos que necesitamos acordar hoy en día, hoy, para tratar de avanzar en esta crisis, yo creo que los mínimos son menos ambiciosos. Yo creo que el mínimo que necesitamos es cuál, cuáles son las tres cosas que necesitamos para poder mantener la estabilidad política suficiente para tener elecciones democráticas en el 2022 y que un nuevo liderazgo político y un nuevo sector en el Congreso de la República puedan sacar adelante un proceso de diálogo nacional, un proceso de reimaginar cuál es ese país que puede hacer la transición hacia la paz. Pero la crisis de gobernabilidad del presidente actual implica que él no tiene con qué hacer ese diálogo. ¿Sí? No tiene con qué hacerlo, además no tiene la voluntad tampoco de hacerlo. Entonces a mí me parece que llenar de agendas de mínimos con perspectivas de lo que necesitamos como agenda de país para los próximos 30 años, eso no se va a poder hacer en este gobierno. Los mínimos que necesitamos en este momento es, oiga, garantícenos la vida para que la gente pueda expresarse políticamente, para que la gente pueda pueda votar. Primera cosa. Segundo, garantícenos que va a haber unas elecciones transparentes, en igualdad de condiciones para todo el mundo. Y tercero, garantícenos que hay que va a haber un mínimo de estabilidad económica para los sectores más desprotegidos. O sea, que usted no va a pasar una nueva reforma tributaria o que usted va a aprovechar estos últimos meses de gobierno para pasar una reforma a la salud que va a impactar a los más vulnerables. Entonces, garantícenos que usted va a tratar de sacar adelante, a mantener lo que tenemos por el momento sin golpear a los sectores más vulnerables. Para mí esos serían los tres mínimos, de decir, eso es la mínima estabilidad que nosotros necesitamos para entender que realmente el país, para verse para proyectarse a los próximos 20, 30, 40 años, necesita un liderazgo político distinto y necesita más oxígeno en clave de gobernabilidad para que se pueda hacer un ejercicio bien estructurado, técnico, incluyente, participativo, descentralizado, ¿no? Que permita poder recoger los mínimos que tienen múltiples sectores sociales que son muy diversos, que no se sientan representados ni por mí, ni por la minga indígena, ni por los sindicatos, ni por los jóvenes. Es que Colombia es un país diverso, es un país profundamente diverso que nunca se ha sentado a poder discutir como sociedad cuáles son nuestros mínimos. Entonces, ¿cómo voy yo a llegar a decirle, oiga, es que estos son los mínimos que ustedes necesitan? Pues yo creo que el mínimo que todos necesitamos es estar vivos para poder dialogar, para poder entender. Oiga, ¿cuál es la preocupación de los jóvenes? ¿Cuál es la preocupación de los jóvenes en el Catatumbo? ¿Cuál es la preocupación de los jóvenes en Bogotá? ¿Cuál es la preocupación de los jóvenes en Cartagena? Es que no son las mismas preocupaciones. ¿Cuáles son las preocupaciones de los empresarios en el Guaviare? ¿Cuáles son de las pequeñas y medianas empresas en el Guaviare? ¿Cuáles son las preocupaciones de las grandes empresas en Bogotá y en Barranquilla? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos entender que nunca nos hemos dado el espacio de entender cuáles son los mínimos para los múltiples sectores de la sociedad. Y creemos que esos mínimos se pueden
pueden construirse desde la academia o desde la tecnocracia, y no es cierto. Esos mínimos son una construcción social que implican un encuentro entre esos sectores que consideran que tienen unos mínimos. Y es sobre ese encuentro, con unas metodologías muy claras, de poder poner sobre la mesa esas ideas imperfectas, además porque son aspiraciones, muchas de ellas que seguramente no se pueden cumplir, pero que es a través de ponerlas sobre la mesa y de escuchar a otros sectores que tienen otros mínimos, que uno puede empezar a encontrar sinergias y decir, oiga, como sociedad tenemos 3 mínimos. Estos son los 3 mínimos que nos permiten converger entre 27, 30, 90, 100 sectores subregionales en el país, y esto es lo que nos puede permitir tener una hoja de ruta, un horizonte claro hacia el cual queremos navegar. André, y quiero que cerremos con una pregunta sobre los jóvenes. Si tú ya nos señalaste, digamos que los jóvenes también son diversos, son plurales, en algunas, digamos, en este contexto el comité de paro no necesariamente representa a la mayoría de los jóvenes que están marchando. Los jóvenes que marchan en Cali tendrán intereses, tendrán motivaciones diferentes a los que marchan en Bogotá, a los que marchan en Pereira, en fin. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta este contexto y también teniendo presente esta columna de opinión que escribió Julián de Subiría para El Espectador, la pregunta que él se hace al comenzar esta columna y que titula así, que también te la quiero hacer, es la siguiente: ¿es posible un diálogo nacional sin escuchar a los jóvenes? Y también teniendo pues presente las dificultades que tiene Duque de escuchar, ¿sí? No solo escuchar a los jóvenes, sino escuchar en general. Un diálogo nacional sin los jóvenes es un diálogo nacional, pues, que queda, no sé, lo llamaría, bueno, todos los diálogos son imperfectos, pero un diálogo nacional sin los jóvenes es un diálogo nacional que le falta un pilar fundamental, ¿cierto? Eh, no sé, para traer a colación, los jóvenes definen en la mayor parte de las veces el futuro del país, para bien y para mal. Te recuerdo, en el plebiscito por la paz, el 80% de los jóvenes no salieron a votar. El 80% de los jóvenes. Es decir, esta crisis que tenemos, pues en gran parte nos la heredaron los jóvenes. Eso también lo digo porque es que uno no puede romantizar a los jóvenes. Dentro de estos jóvenes que estamos diciendo hay múltiples sectores. Hay jóvenes que son de la extrema derecha y que son jóvenes y que están empujando agenda. Hay otros jóvenes que son de la extrema izquierda, empujando agenda. Y hay otros jóvenes que, digamos, hay una multiplicidad de jóvenes, ¿cierto? ¿Hay que escucharlos a todos? Pues claro, hay que escucharlos a todos. ¿Por qué? Pues porque es que son una parte fundamental del país. Muchos de estos jóvenes se están movilizando a favor de las reivindicaciones del paro, ¿cierto? Y de un montón, y hay una fuerza que los integra a todos, creo yo, de derecha, de izquierda y de centro, y es la rabia. Están con rabia, indignados, una rabia, como bien dice Julián, asociada a una cuarentena que no les ha permitido socializar, que no les ha permitido sentirse libres, que los ha llenado de frustraciones. Pero no solamente es una rabia asociada a ver un futuro muy incierto, muy incierto. Entonces, unos ven que lo que se le viene al país es un gobierno autoritario de izquierda, los otros ven que el país ha sido gobernado desde un autoritarismo de derecha y que de cualquier forma el futuro que ven es un futuro precario sin oportunidades para ellos, ¿sí? Y estos son los jóvenes que hoy en día se movilizan a través de las redes sociales. Entonces, poder entender esa rabia, poder escucharla y poder tramitarla es garantizar que las próximas generaciones van a poder, en vez de heredar rabias pasadas que desencadenen en vías de hecho o en salidas autoritarias, es empezar a trabajar con ellos para crear los mecanismos y los procesos de transformación social que les den nuevas oportunidades. ¿Sí? Entonces,
Lo último que quisiera decir al respecto de esto es que más allá de la participación de los jóvenes, mi preocupación, y lo escribí en una columna en La Silla Vacía, es cómo va a participar el gobierno en esto. Porque el problema fundamental es creer que el gobierno puede ser al mismo tiempo facilitador y al mismo tiempo parte del diálogo. Y el problema es que el diálogo exige igualdad de condiciones, exige horizontalidad. Entonces, si una de las partes captura la facilitación del diálogo e impone una agenda dialógica y considera que el diálogo es una forma de acalmar el sentir del otro y manipular al otro para desarmarlo, pues eso no es un diálogo, ¿sí? Entonces, un poco el llamado es a que para que el gobierno y los jóvenes y los otros sectores de la sociedad se sienten a dialogar, hay que pensar el tema fundamental de quién facilita el diálogo, quién es ese actor que puede permitirle a los sectores en el gobierno expresar sus visiones, sus preocupaciones, sin que eso termine siendo una imposición de agenda dialógica, para que al mismo tiempo que esos sectores del gobierno están expresando eso, puedan escuchar a los jóvenes expresando sus insatisfacciones, sus preocupaciones, y que en el emerger de dos posiciones igualitarias pueda un facilitador ayudar a identificar los puntos en común y los grandes disensos. ¿Para qué? Para que sobre los puntos en común se puedan construir unas agendas propositivas, pero para que sobre los grandes disensos se creen mecanismos para evitar que esos grandes disensos resulten en la utilización de la violencia, ya sea por parte del Estado como una forma de supuestamente legítimamente proteger la institucionalidad, o ya sea por parte de los jóvenes como una forma de decir que atacan o repelen la violencia estructural del Estado o la violencia directa del Estado. Y esos espacios dialógicos donde se trabaja el tema de los disensos son a veces los menos conocidos y los más importantes, porque cuando hay desacuerdos radicales, los desacuerdos radicales no se resuelven a través del diálogo. Oliver Ramsbotham dice que usualmente donde existen desacuerdos radicales, lo que emergen son diálogos agonísticos, es decir, diálogos que son profundamente emotivos. Entonces, lo que uno quiere hacer es ayudar a que esas emociones se canalicen en una fuerza, digamos, que evita pasar de la rabia a la violencia. Y que eso no implica disminuir la rabia, pero implica ver esa rabia y trabajarla de alguna manera y evitar que llegue a la violencia, porque una vez llega la violencia, que es lo que hemos visto, es que la violencia tiene un carácter de contagio, escala y escala y escala. Usted me hizo esto, yo le respondo así. Usted me hizo esto, yo le respondo así. Usted me hizo... Y entonces, un problema que se habría podido mantener a un nivel de resolución distinta, se convierte en 5 problemas más grandes. Y ahora ya no tienes que tratar de encontrar cómo resolver el tema de una reforma, sino que ahora tienes múltiples violaciones a los derechos humanos, que, que crean heridas profundas en un sector de la sociedad y que polarizan profundamente a la sociedad, ¿sí? Porque muchas de las personas en Colombia apoyan la reacción represiva del Estado. Eso es lo más triste. Sectores sociales en Colombia, o más triste, no, eso es lo que hace la violencia. Te llevas a esos extremos y tú dices, no, pero pues si tocaba matar a 40 para que nos protejan la institucionalidad y nos tengan los CAIs en las ciudades, pues tocaba. Entonces, es cómo evitas que eso ocurra teniendo unos espacios de contención para poder tener esos diálogos bien difíciles sobre desacuerdos radicales y poder encontrar otros espacios de convergencia para trabajar sobre agendas propositivas. Andrei, pues siempre es un gusto escucharte. Muchas gracias por compartir tus reflexiones. A mí en particular me dejan pensando y me dejan reflexionando también sobre muchas cosas y agradezco pues tu disponibilidad y tu tiempo.
No, a ti, muchas gracias por la invitación y espero que sea útil para algo.